Amados hermanos, amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y este es otro audio de la serie El verdadero evangelio, el evangelio del reino, o el evangelio del reino como el verdadero evangelio. El Señor Jesús se aprestaba a dejar a sus discípulos y les profetizó que el evangelio del reino sería predicado en toda la tierra habitada y a todas las naciones. Pero la pregunta que hemos sostenido y vamos a sostener durante toda esta serie es: ¿qué hemos predicado como evangelio? Estamos llevándonos allí a pensar en realidad lo que hemos predicado, lo que hemos anunciado, lo que se sigue anunciando. Y esa es la carga de esta serie de 5 partes. Usted escucha los audios de la primera parte. Estamos leyendo en Efesios 4, 17 al 18 y leemos allí: esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Leemos allí cuidadosamente y vemos que hace mención de la vanidad de su mente. La gente de este mundo anda en la vanidad de su mente. Su mente está llena de cosas vanas. En otras palabras, está vacía. En el versículo 18 también aparece otra expresión: el entendimiento entenebrecido. El entendimiento de la gente mundana ha sido entenebrecido, que es lo mismo decir que ha sido oscurecido, está en tinieblas. Se usa además una tercera expresión allí: la dureza de su corazón. En estos 2 versículos vemos la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido y la dureza de su corazón. Supongamos, hermano, que su mente estuviera llena de vanidad, su entendimiento estuviera entenebrecido y su corazón endurecido. Realmente sería usted una persona digna de compasión. Hoy en día, hermano, no solamente la gente del mundo es así, sino también que muchos cristianos andan caminando por allí, se hallan exactamente en la misma condición. Lo que queremos es ver por qué hemos caído allí. Su mente de muchos creyentes está completamente ocupada con vanidades. Su entendimiento está completamente en oscuridad y su corazón está totalmente endurecido. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Pues, amado, tenemos que ir al trono del Señor para pedirle que ate al hombre fuerte, pues solo así podemos arrebatarles esos bienes, que esos bienes en realidad pertenecen a Dios, pero fueron y han sido usurpados por el enemigo. Ahora tenemos que rescatarlos para el reino, pero antes hay que atar al hombre fuerte. La iglesia, la vida de iglesia, el reino según las Escrituras, es radicalmente diferente a la religión, radicalmente diferente al cristianismo religioso actual. Siempre recordamos aquellas palabras del Señor cuando decía: al principio no fue así. Cuando nosotros vemos el reino según la Escritura y Cristo nos es mostrado, no importa cuán cuidadosos seamos o cuán bien nos comportemos, jamás podremos evitar una controversia con los religiosos, llámense cristianos o como se llamen. ¿Qué debemos hacer cuando esto suceda? Hermanos, no caigamos en discusión con nadie, no es eficaz. Nuestro mejor curso de acción consiste en atar al hombre fuerte mediante la oración. Si dedicásemos más tiempo a permanecer delante del trono, acudiendo a la autoridad más elevada de todas, apelando a dicha autoridad y pidiéndole al Señor que ate al hombre fuerte, ciertamente veríamos algunos resultados. Hoy en día, la controversia que existe entre los que ven según la Escritura y el mismo cristianismo religioso está íntegramente relacionada con la mente, pues muchas personas se aferran a sus criterios, a sus ideas, a sus opiniones nacidas de sus muchas doctrinas. Lo mismo ocurrió en los tiempos de Jesús. Si uno reflexiona sobre la situación a la que se enfrentó el Señor Jesús mientras estaba en la tierra, según los 4 evangelios, veremos, amado, que siempre hubo controversia. Hubo una pugna constante entre el Señor Jesús y los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los religiosos. Todas estas personas habían adquirido muchas enseñanzas, muchas doctrinas y lucharon contra el Señor Jesús valiéndose de las mismas Escrituras. Había una guerra constante entre el Señor Jesús y todos los religiosos de su época. La guerra sigue ahí. El Señor Jesús hoy sigue siendo confrontado por los religiosos de esta época. Temprano por la mañana
somos tentados a abrigar ciertos pensamientos. Pero en ese momento no debemos admitirlos en absoluto en nuestra mente. Decimos temprano en la mañana desde que amanece, pero muchas veces durante caminar en el día somos bombardeados a abrigar ciertos pensamientos. Pero amado, no penséis acerca de los hermanos de su congregación, no penséis acerca de los que están allí en eminencia o llevan la delantera, no penséis acerca de sus compañeros de trabajo, de habitación, no penséis acerca de su esposa, de su esposo. Contra más piensen en su cónyuge, más lo condenarán. No piensen, amado, porque siempre va a resultar en condenación. En toda ocasión y en toda circunstancia, no penséis, más bien cooperar con el Espíritu. Volvámonos al Espíritu. Si las personas del mundo no pensaran con respecto a cualquier situación, no tendrían nada que decir. Como ellos piensan tanto, tienen muchas opiniones. Pero ellos no tienen al Espíritu del Padre. Nosotros sí lo tenemos, amado. Por tanto, no abrigamos pensamientos, simplemente nos volvemos al Espíritu y seguimos al Espíritu. No admitáis, amado, pensamiento alguno con respecto a vuestro cónyuge. Volvemos a tocar esto, sino hagámosle caso al Espíritu. Entonces, día tras día podremos exclamar: alabado sea el Señor, aleluya. Tenemos algo mucho mejor que nuestros pensamientos. Amado, tenemos algo mucho mejor que nuestros pensamientos. Tenemos algo que es más prevaleciente, más elevado, más rico y viviente. Tenemos al Dios Trino mismo. Tenemos toda la vida divina en nosotros. El Espíritu del Padre es ese Dios Trino que nos ha sido aplicado. Así que tenemos al Dios Trino en nuestro espíritu. En esto consiste el reino. Cuando uno deja de recurrir a sus propios pensamientos, amado, automáticamente Satanás es detenido. Cuando uno coopera con el Espíritu, Satanás tiembla. Entonces uno obtiene la victoria. Uno obtiene al victorioso. Uno obtiene algo más de Cristo, que es la victoria. No admitir ningún pensamiento y más bien hacerle caso al Espíritu equivale a gobierno, equivale a ser gobernado, equivale al reino. Cuando el Señor Jesús echó fuera demonios por el Espíritu de Dios, Él dijo que esto significaba que el reino de Dios había venido. Siempre y cuando nosotros cooperemos con el Espíritu y vayamos sobre todo aquello que está en rebelión contra Dios y va a dejar y que dejemos fuera a Satanás, ese es el reino que está viniendo. Todos estamos familiarizados con Romanos 8:6. Le invito a que usted lo busque, hermano. Léalo ahora mismo con detenimiento y en oración. Poner la mente en la carne es muerte. La muerte se relaciona con el reino satánico. Más bien es ganancia y fortalecimiento del reino satánico. Poner la mente en el Espíritu es vida y paz. La vida y la paz son propias del reino de Dios. Si ponemos nuestra mente en el Espíritu, entonces estaremos en el reino de Dios. Pero si ponemos nuestra mente en la carne, estamos metidos en el reino de Satanás. Que permanezcamos en el reino de Satanás o en el reino de Dios dependerá por completo de a dónde dirigimos nuestra mente. Poner la mente en la carne es estar en el reino de Satanás. Poner la mente en el Espíritu es habernos movido al reino de Dios o permanecer en el reino de Dios, porque en realidad ya el Señor nos puso allí. Si ponemos nuestra mente en la carne, todos los demonios se levantarán y se arremolinarán alrededor nuestro y crecerá la muerte. Sin embargo, hermano, si ponemos nuestra mente en el Espíritu, los demonios se irán. En efecto, echar fuera a los demonios es el resultado de traer nuestra mente o de poner nuestra mente en el Espíritu. El Señor dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. En términos prácticos, esto es algo muy práctico. La vida propia del reino consiste en simplemente poner nuestra mente en el Espíritu y hacer caso al Espíritu que mora en nosotros. Ahora sí tenemos la manera en que podemos llevar la vida propia del reino. El aspecto práctico de la vida del reino está en el Espíritu. La realidad de la vida del reino está en el Espíritu. Hay que ir allí. Cuando vivimos la vida del reino, no recurrimos a nuestros pensamientos, sino que ponemos nuestra mente en el Espíritu. Hemos visto, amado, que Satanás está en nuestra carne, que el Señor Jesús está en nuestro espíritu y que nosotros mismos andamos en el alma. Es por ello que la actitud, la respuesta que demos, la actitud que tomemos determinará quién obtendrá la victoria, o el Señor Jesús o Satanás.
Si nuestra actitud hace que seamos una con Satanás, Él será quien venza. Si nuestra actitud hace que seamos uno con el Señor, volviéndonos al Espíritu, experimentaremos al victorioso. Amado, y démonos cuenta que todas las situaciones en nuestra vida son manejadas por el Padre para que experimentemos al victorioso, para que ganemos Cristo. No perdamos las oportunidades cuando vienen a nosotros. Volvámonos siempre al Espíritu y ganaremos Cristo. En los 4 evangelios el Señor menciona el alma varias veces. Muchos han estudiado aquellos versículos en los 4 evangelios donde el Señor Jesús habla del alma. Pero muchas veces no hemos visto el vínculo existente entre estos versículos y el reino. Tenemos que comprender que nuestra alma está estrechamente relacionada con el reino. Y de esto, hermano, vamos a seguir mirando mucho más. De esa vida del alma y el reino hay una grandísima relación. Vamos a seguir mirando más acerca de nuestra mente como el campo de batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero esto será ya en el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.